Buenos días, la experiencia de aprendizaje se titula Una mirada a las ideologías de la Segunda Guerra Mundial a través del arte. Autora Cindy Viviana Aurora Moreno Monroy, estudiante de maestría Educación Mediada por TEC, segundo semestre ICESI, noviembre de 2018. La experiencia de aprendizaje fue realizada en la ciudad de Santiago de Cali, en la Comuna 12 de Estrato 3, barrio La Nueva Floresta, en la institución educativa Hernando Navia Barón, dirigido a los estudiantes de noveno del área de Ciencias Sociales. Las decisiones curriculares son: estándar disciplinar, establezco relaciones entre las distintas manifestaciones artísticas y las corrientes ideológicas del siglo XX. Analizo desde el punto de vista político, económico, social y cultural algunos de los hechos históricos mundiales sobresalientes del siglo XX, en este caso la Segunda Guerra Mundial. La competencia ISTE a desarrollar es aprendiz empoderado. Articulan y establecen metas de aprendizaje personal, desarrollan estrategias que aprovechan la tecnología para lograrlas y reflexionan sobre el propio proceso de aprendizaje para mejorar los resultados del mismo. Los saberes son: saber conocer, identificar la Segunda Guerra Mundial como un conflicto de intereses geopolíticos. Saber hacer, reconocer los discursos ideológicos totalitarios presentes en la Segunda Guerra Mundial. Saber ser, aperturas a las distintas culturas ideológicas. Objetivo de la unidad: los estudiantes deberán comprender los discursos totalitaristas presentes en la Segunda Guerra Mundial y sus implicaciones en la actualidad. Objetivos de aprendizajes: primero, reconstruir los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. Segundo, identificar los distintos intereses ideológicos de las potencias que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Tercero, comprender las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la nueva configuración del mundo. En cuanto a las decisiones pedagógicas, se seleccionó la técnica de aprendizaje invertido, que es definido por el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey como la técnica didáctica en la que la exposición de contenido se hace por medio de videos que pueden ser consultados en línea de manera libre, mientras en el tiempo de aula se dedica a la discusión, resolución de problemas y actividades prácticas bajo la supervisión y asesoría del profesor. El aprendizaje invertido se constituye de tres momentos: por fuera del aula, un antes, donde los estudiantes estudian y se preparan para participar en las actividades; un momento que es el durante, que es dentro del aula, donde los estudiantes practican aplicando conceptos claves mientras reciben retroalimentación; y un momento que es el después, por fuera del aula, donde los estudiantes evalúan su entendimiento y extienden su aprendizaje. Algunos factores convenientes para aplicar el aprendizaje invertido es: primero, que permite un ambiente flexible, pues los estudiantes pueden elegir cuándo, cómo y dónde aprenden, aun cuando hay un tiempo establecido para cada actividad. Además, otro elemento que se desarrolla es la cultura del aprendizaje. El aprendizaje se centra en el estudiante, potencializa su autonomía en el momento en que realiza las actividades por fuera del aula. Ya en el aula se profundiza los conceptos y se aplican. También está el contenido intencional. El contenido consultado por fuera del aula es propuesto por el docente para guiar los contenidos hacia el desarrollo y alcanzar los objetivos de aprendizaje. Y esto requiere de un docente profesional cualificado para cambiar e implementar el diseño de las actividades por fuera y dentro del aula. En cuanto a las decisiones tecnológicas, las herramientas TIC a utilizar no fueron escogidas aleatoriamente. Cada una cumple con una función para desarrollar los objetivos de aprendizaje. Se basó en los estudios de Puente Dura con el modelo SARP, que es una guía para que los docentes evalúen la incorporación de las TIC. Lo anterior relacionado con la taxonomía de Bloom, que es una guía dirigida a los docentes para el diseño de actividades orientadas al desarrollo de habilidades cognitivas. Esta columna de aquí representa el modelo de SARP, que es dividido en dos capas, el de mejora y el de transformación, cada una con dos niveles. Esta columna del lado izquierdo representa la taxonomía de Bloom, que son las habilidades cognitivas que los estudiantes tienden a desarrollar en la medida en que se incorporan las TIC. Por ejemplo, la primera actividad, que consiste en visualizar un video y resolver un taller, se ubica en la capa de mejora en el nivel de sustitución, porque se reemplaza el discurso del docente o la lectura tradicional por el video. En esta ocasión se desarrollan habilidades, según Bloom,
como la de definir, describir, identificar, reconocer, memorizar y nombrar. Por el contrario, la actividad que consiste en la construcción de presentaciones en PowerPoint se ubica en la capa de mejora en el nivel de ampliación, porque aparte de sustituir la tradicional cartulina, se desarrolla una mejora funcional porque las presentaciones pueden incluir más información y se puede hacer de uso de imágenes en movimiento, de imágenes a color, de videos, etc. Y se desarrollan habilidades como aplicar, comprender, extender, relacionar, identificar, transformar, cambiar, ilustrar, según la taxonomía de Bloom. Todo lo contrario ocurre con la actividad que consiste en ingresar la información al tablero Trello. Se ubica en la capa de transformación en el nivel de modificación porque su uso implica un cambio metodológico. Cuando el estudiante ingresa la información hallada, se previene que ocurra una duplicación y una copia. En otras palabras, anteriormente se dividía a los estudiantes del salón en grupo, se les daba un tema y ellos tendrían que exponerlo. En esta ocasión, ellos deben incluir aquí la información que son las manifestaciones artísticas y el primero que la incluya no puede ser copiada por ningún otro grupo. Finalmente, y de manera trascendental, utilizamos el buscador Google. Sin su invención sería inconcebible poder innovar en estas nuevas experiencias de aprendizaje, porque a través de Google pudieron hacerse las búsquedas para llegar a imágenes de caricaturas, de pinturas, se pudo llegar mediante YouTube, la aplicación de YouTube, a las canciones, a las poesías, para reconstruir la Segunda Guerra Mundial a partir de las artes. Sesión primera. Diagnóstico de saberes previos. Se les preguntó a los estudiantes qué sabían acerca de la Segunda Guerra Mundial. En una primera instancia se les preguntó con una hoja en físico. Estas fueron algunas de sus opiniones. Por ejemplo, esto sucedió en el oeste de Europa y apareció Adolfo Hitler y manejó la Unión, realizó muchos experimentos con seres humanos y mató toneladas de judíos. Luego aparecen los japoneses y Einstein con su bomba atómica y destruyen Hiroshima. Eso es alguno de lo que ellos han escuchado y lo relacionan con la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente reemplacé la hoja en físico y empecé a guiar mis clases mediante un blog, y esto hace parte de una participación de un estudiante que relaciona la Segunda Guerra Mundial con Alemania, con Hitler, etc. Es importante poder diagnosticar los saberes previos para que al final de la sesión ellos puedan hacer la comparación de lo que desconocían y de lo que ahora conocen a través del arte. En el antes, en la actividad por fuera del aula, se dejó como tarea observar un video y resolver un taller. El video se encuentra en YouTube, es de visualización libre y aquí estaban algunas de las preguntas de ese taller. Ya durante la clase se socializaba la información encontrada en la construcción de un mapa mental. Se iba llamando a cada estudiante y si respondía acertadamente debía clasificar y ubicar la información según los símbolos de la ideología. Para el momento de después, es decir, para actividad por fuera del aula, se dejó la siguiente tarea. Se debían primero conformar grupos de a 4 estudiantes. Cada grupo tenía asignada una ideología, ya fuera comunismo, capitalismo, nazismo o fascismo. Debían ubicar su grupo en la lista de tareas, en esta columna de aquí, y cada uno debía incluir la manifestación artística que ellos mismos se dividieron. Es decir, cada estudiante de cada grupo debía incluir ya sea la poesía, la canción, la caricatura o la pintura. En el momento en que estuvieran buscando y estuvieran colocando la información allá, debían arrastrar esa misma ficha a la columna de proceso. Y cuando ya estuvieran las 4 manifestaciones del grupo, debían estar en la columna de hecho. Esta actividad fue explicada al finalizar de la clase. Por lo tanto, tuve muchos inconvenientes. Los estudiantes no atendieron las consignas porque empezaron a crear múltiples fichas en todas las columnas y yo no podía saber quién era el que estaba colocando la información. Además, el inconveniente de los estudiantes que faltaron no tenían cómo ubicar, no sabían en qué grupo estaban, no sabían qué iba a hacer.
Por lo tanto, tuve que retomar la explicación de esta actividad que era por fuera del aula otra vez dentro del aula, para poder explicar de nuevo que eran grupos de a 4 estudiantes que debían colocar de cierta manera la información para así evitar que hubiera duplicación, porque si ya se escogía una pintura, ningún grupo posterior podía también otra vez utilizarla. Esto para evitar que se copiara. Finalmente entonces se retomó la actividad dentro del aula, lo hicieron con éxito. Después de una segunda explicación, comprendí que no había sido clara en las consignas, que las guías de instrucciones de cómo utilizar las TICs tienen que estar publicadas en un portal que ellos puedan visualizar, sobre todo para que los estudiantes que faltaron se puedan ubicar y por si alguno tiene alguna duda para implementar las actividades, pueda recurrir a ellas. La posterior actividad fue un antes, construir las presentaciones en PowerPoint, un durante, que era exponer las expresiones artísticas, y un después, que es la consulta y reflexión de los tratados de paz. Esta es una imagen de un estudiante que está explicando una pintura sobre la victoria inglesa. Este es un poema donde ellos argumentan que es a favor del nazismo. Ellos extraían un pedazo del poema y lo explicaban. Podemos observar que citan la fuente donde lo extrajeron. Además también pues aquí está la caricatura y una breve explicación. Así lo hicieron todos los grupos. También hubo oportunidad de escuchar el himno de las SS de Alemania, la Internacional Comunista, algunas canciones en contra del capitalismo. Digamos que fueron actividades muy dinámicas, muy motivadoras para los estudiantes, los movilizó, se acercaron a la Segunda Guerra Mundial desde otra perspectiva. La evaluación, una autoevaluación que, como les dije, era la comparación entre la evaluación de los saberes previos y una evaluación posterior de todo lo que había aprendido, sobre todo lo más significativo para ellos. Una coevaluación donde cada grupo era evaluado por sus compañeros en la manera en que socializaban la información que habían hallado. Y una heteroevaluación que consistía en otorgar una calificación tanto al taller y la información colocada en el mapa mental, como en las búsquedas que se hicieron de las manifestaciones artísticas y su ubicación entre ellos, y finalmente la socialización. Aspectos a mejorar. Las actividades deben estar acompañadas de guías específicas. La utilización de las herramientas TIC debe estar acompañada de videos, de tutoriales que indiquen el proceso de uso. El quehacer de las actividades debe estar publicado en un lugar visible que contribuya a guiar al estudiante y motivar a los estudiantes en la participación del cambio metodológico, que sean responsables de su proceso autónomo de aprendizaje al observar los videos por fuera del aula. Aspectos a destacar. Se optimiza el tiempo en el aula para profundizar en conceptos de análisis, como el de poder, el de conflicto, etc. Se logra desarrollar aprendizaje significativo por abordar un hecho histórico desde las artes. Las TIC se convierten en herramientas de aprendizaje para informar, coordinar y crear, y se fortalece la autonomía y el pensamiento crítico del estudiante. Esta es alguna de la bibliografía consultada. Muchísimas gracias.